Bueno, el día de hoy vamos a realizar un chatbot enfocado a catastro multipropósito realizado únicamente con la aplicación Google Antigravity. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Google Antigravity, que lo podemos hacer desde la página principal. Al costado superior derecho tenemos la pestaña de descargas y podríamos descargar todas las opciones que necesitamos de acuerdo con nuestro sistema operativo. Ya en mi caso, ya está descargado Google Antigravity. Este es el entorno principal, en donde tendremos que ligarlo directamente a nuestra cuenta de Google para poder iniciar con todos los procesos. Este es el primer vistazo a la aplicación que vamos a realizar, que vamos a utilizar. Lo que también quería mostrarles es el resultado final de nuestro chatbot. Esto fue todo lo que hizo Google Antigravity. Si podemos ver que tiene modo oscuro, modo claro, lo podemos refrescar y al refrescarlo, al inicio de todo, nos da ciertas preguntas bases, preguntas principales en donde podemos seleccionarlas, que son las burbujas. Tiene los 3 puntos de pensamiento y responde a la pregunta. También cuenta con la hora de registro. Si queremos hacer una pregunta, pueden ver cómo se selecciona el cuadro de texto. Al realizar una pregunta, solo tenemos que enviar y él va a pensar con los 3 punticos. Y tenemos el modo oscuro y el modo claro. También podemos ver lo que más adelante vamos a ver como el efecto espejo, que es una de las herramientas y uno de los eh, procesos que hizo Google Antigravity en el diseño de la página web. También se los muestro para que vayamos ligando conceptos que vamos a ir tomando más adelante de Google Antigravity con los resultados finales, en este caso el chatbot. Vamos directamente a Google Antigravity. ¿Qué es lo primero que se despliega en este momento? Cuando yo descargué Google Antigravity, lo que hice fue pensar en para qué lo voy a utilizar y para eso necesitamos saber qué es Google Antigravity. Google Antigravity como tal es una aplicación diseñada con agentes autónomos. Lo que hace es que desglosa tareas complejas en pequeñas funciones y con esto pues genera un paso a paso. Antigravity se diseñó como una plataforma centrada en que los agentes em, puedan ser capaces de planificar, ejecutar, validar y realizar iteraciones en una misma tarea que sea compleja, sin necesidad que esté pues alguien validando o supervisando todo el proceso. A diferencia de otros agentes de programaciones estándar que solo completan las tareas y generan líneas de código para que uno vaya haciendo el proceso, el paso a paso, Google Antigravity proporciona un centro de control para administrar agentes autónomos que pueden planificar, programar e incluso navegar por la web en caso de que sea necesario para cumplir con una tarea pues que necesitemos. Es muy importante dado que tiene una arquitectura centrada en agentes autónomos, descompone las tareas más complejas y verifica las funciones que verifica que las funciones sean completadas. También tiene un sistema de vistas duales. El editor trabaja con una vista tradicional con funciones de autocompletado y los comandos inteligentes. Y también tiene un aprendizaje continuo y base de un conocimiento sólido. Entonces estos agentes ejecutan órdenes y aprenden con cada interacción y tarea, construyendo una base de conocimiento, un contexto histórico de lo que se le está planteando. Entonces, lo primero que yo hice fue decirle a Google Antigravity que creara un chatbot con Antigravity que generara una página web y que se centre en el catastro multipropósito. Él lo que hizo fue desplegar esta pestaña. Esta pestaña es
es el Agent Manager. Lo que hace esto es que genera como un paso a paso. Es como la ruta de trabajo lo que Google Anti-Gravity está realizando. ¿Qué va a hacer en este caso? Uno, pensar la solución de acuerdo con lo que se le haya planteado. Dos, planificar la arquitectura. Y tres, escribir los archivos reales en nuestra computadora, en nuestro escritorio, en una carpeta asignada. Entonces podemos ver que se divide en dos secciones, o lo vamos a explicar en dos secciones. En esta parte de acá tenemos lo que es el chat o el proceso como tal. Aquí es donde nosotros, los usuarios, hablamos con la gente, muestra como los pensamientos del IA y los pasos lógicos que está tomando. Y veremos que también hay un implementation plan, que es este de acá, lo que indica que la IA está organizando el trabajo antes de ejecutarlo. En la columna derecha vemos los walkthrough o la revisión, que es el resumen ejecutivo de lo que la inteligencia artificial acaba de construir. En este caso nos explica que él creó una web con HTML, CSS y JavaScript, en específico Vanilla Web. ¿Qué son estos tres conceptos que son muy importantes y que vamos a abordar? Como tal, HTML es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y presentar contenido en páginas web. A diferencia de Java, este no es un lenguaje de programación, ya que no nos permite realizar ni cálculos ni ejecutar una lógica, sino que define la estructura de los elementos que componen cada página web mediante el uso de lo que llamamos etiquetas. JavaScript sí es un lenguaje de programación que permite implementar funciones complejas de páginas web. Es una de las más utilizadas para la creación de páginas web, pero en específico utilizó Vanilla Web, que se refiere a JavaScript puro, que no usó ayuda de bibliotecas adicionales o externas. ¿Esto en qué ayuda? A que implica que las aplicaciones generadas con Vanilla Web y JavaScript puro sean un poco más ligeras y con una carga más rápida. Ya los CSS son hojas de estilo de cascada. Es un lenguaje utilizado para definir la apariencia y el diseño del documento en HTML. Permite separar el contenido estructural, que es el HTML, de la presentación visual, facilitando así la personalización de la página web. Aquí podemos personalizar lo que son las fuentes, las márgenes, las posiciones, en nuestro caso el efecto de vidrio, o sea, como la parte visual de la página web. Esos son contextos que hay que tener en cuenta. Aquí ya una vez yo le pedí la orden, le di la orden, él creó el Planning Proposing y generó el Implementation Plan. Y ya aquí nos dice que ha creado un plan detallado para el chatbot de catastro multipropósito. Es una aplicación web responsiva y con diseño premium, que es el glass morphing, que es lo que les hablaba del efecto vidrio o efecto como em, que se vea como un efecto de cristal, construido con React y Vanilla LSS, enfocado 100% al catastro multipropósito. En este caso, él lo generó en inglés, tanto las preguntas como las respuestas se generaban en inglés. Entonces, lo que yo le hice fue generarlo en español. Aquí se presentó el primer obstáculo, que fue que necesitaba una constante como supervisión de mi parte para ir aceptando todo lo que él considerara que necesitara. En este caso, pues yo le dije a él cómo genera automáticamente un chatbot especializado en catastro multipropósito en Google Anti-Gravity con una página web y estoy de acuerdo con todo lo que necesites realizar. Ya realizó nuevamente todo el proceso y se generaron satisfactoriamente los tres elementos o los tres archivos base, el HTML, el CSS y el JS, que es el cuerpo más que todo, la estructura, el diseño y como los scripts necesarios para que el chat bot pueda correr. Y se descargaron
bueno, sin necesidad de herramientas externas, lo cual lo hizo muchísimo más sencillo. Más adelante vamos a ver estas ventanas y las vamos a explicar más a detalle. Se descargó el script, que es el punto JS, el styles, que es el diseño, y el index HTML. Ya nos dice que nuestro chatbot de catastro multipropósito ha sido generado completamente. Se ha ajustado la estrategia para que no necesite instalar nada adicional ni correr comandos. Todo esto se genera utilizando tecnologías web nativas HTML, CSS y JavaScript con un diseño premium y funcionalidades simuladas listas para usar. En este caso ya pasaron dos cosas. Cuando esto comenzó a correrse, generó esto. Esto como tal, lo que vemos aquí en la pantalla, es la consola de Windows PowerShell, ejecutando procesos automáticos a través de un gestor de paquetes llamado Chocolate. Entonces, esto lo que hace es que hace tres cosas. Está instalando dependencias. Todo lo que el script está descargando e instalando son componentes básicos de Windows. Si necesita más librerías o si está llamando como a cosas que él necesita. Lo está haciendo totalmente autónomo. También está detectando las versiones de los programas de Integravity, de todo lo que necesite que esté en mi computador para que estén en sintonía y todo funcione bien. Y ya por último hay una confirmación de éxito, de que todo eh, se ha llevado a cabo correctamente. Todo eso, lo único que yo tuve que hacer fue esperar. Google Antigravity realizaba todo el proceso y yo solo generaba eso. Espera, aquí ya dice cómo podemos darle enter para salir. Yo se los quería mostrar para que es un proceso de cómo es autónomo, el computador comienza a realizar sus funciones solas y a veces uno tiende a entrar como en cuestionamientos y pensar que algo está pasando, pero pues Google Antigravity como utiliza agentes, pues lo hace todo de manera autónoma. Ya una vez realizado esto, genera esta parte de acá. Lo principal es que tenemos aquí el plan de trabajo, los scripts de Java, los estilos, la, el, la presentación visual de la página y el index HTML. Todo esto se descargó en una carpeta que se llama Chat de Antigravity 2.0 y están todos, incluyendo el punto HTML que como tal, si lo presionamos, nos abre directamente el chatbot. Todo está relacionado. ¿Qué quiere decir esto? El index.html es el archivo principal. Contiene la estructura, el texto, los botones, el área donde aparecen los mensajes. Si se da clic sobre él, pues va a aparecer lo que nos abrió directamente el chatbot. El styles.css es el que le da el estilo y el diseño, toda la preparación de la interfaz gráfica. Aquí es donde se define el color, las burbujas de chat, el tipo de letra, el tamaño de la ventana, todo lo que podemos hacer en la personalización, lo que nos ayuda con lo que ya le habíamos dicho que era que facilita la presentación visual y facilita la personalización. Ya como tal en el script.js es como tal el cerebro. Ahí vive el código que hace que el chatbot responda cuando escribimos alguna pregunta. Y ya en el implementation plan ya está donde él creó todo eso. Vamos a entender el cómo lo hizo. Si bien es cierto que Google Antigravity es un agente autónomo que se encarga de hacer todo por sí solo, es bueno entender qué hizo y por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuáles fueron los lineamientos o la lógica que él implementó. En este costado, en el costado izquierdo, en la parte superior, hay una lupita en donde podríamos buscar pues cualquier línea de código que necesitemos encontrar para ver qué está pasando, si es necesario.
Entonces vamos a empezar por la ventana JS, que son los scripts. Aquí es como sabemos, vive toda la lógica, lo que escribimos, las funciones, todo eso. Entonces es como tal, es como el corazón del chatbot. Está escrito en JavaScript y se encarga de que la página no solo sea algo estático, sino que sea algo más intuitivo y que tenga cierta interacción con el usuario. Tenemos el código busca que en el HTML, el cuadro de texto, aquí tenemos el insert put, que es el botón donde se envía un chat from y en lugar donde se vieron los mensajes es el chat message. Los guarden variables para poder usarlos después. Algo muy importante es el aquí tenemos el interruptor. Aquí el Team Toggle lo que hace es lo que vimos cuando les presenté el chatbot, que es el interruptor de luz. Permite cambiar entre el modo claro y el modo oscuro. Lo interesante es que esto no solo cambia los colores o los invierte, sino que hace que toda la página sea un poquito más armoniosa en cuestión de colores, crea como diferentes dimensiones y todo esto. Ya después de eso tenemos eh, aquí están, las keywords. Es muy importante que es el cerebro del chatbot, es la base del conocimiento, es como él prácticamente está pensando. Hay una lista de objetos que cada uno tiene y tiene keywords. Entonces, en este caso tenemos avalúo, predio, registro, leyes, norma, normatividad, resolución, cartografía, ciertas palabras que se van a ir asociando. Entonces, en esto tenemos diferentes eh, palabras claves que van a ir asociándose. Y también tenemos el getBotResponse. ¿Qué hace esto? Es una función que decide qué contestar. En el caso de las keywords, lo que él hace es como em, si llega una pregunta con la palabra clave o avalúo predio y responde una respuesta con la técnica sobre el catastro. Directamente asocia la pregunta con la respuesta en términos de keywords. En el getBombsResponse, esa es una función que decide qué contestar. Lo que hace es primero toma lo que escribimos y lo pasa a minúsculas para que sea más para que no tenga problemas. Reconoce la lista de palabras clave si encuentra una coincidencia. Ejemplo, si escribe por ejemplo, finca, ejemplo, elige la que es la respuesta que tenga predio. Si no tiene nada, tiene una respuesta de auxilio que es: lo siento, mi conocimiento está enfocado en temas de catastro multipropósito, que es este de acá. ¿Te gustaría saber qué es los beneficios? Es un chatbot muy interactivo con el usuario. Entonces, pues lo bueno es que tiene todo lo necesario para responder en caso, dar una respuesta asertiva o simplemente decir que está fuera de sus conocimientos. Si tiene una limitación que es con catastro multipropósito y eh, se presentaron problemas, pero ya los vamos a mencionar y cómo fueron solucionados. Tenemos aquí el scroll button. El scroll button es muy importante, ya que lo que hace es que lo último que se realizó fue eh, cada vez que llegue como un mensaje nuevo, empujó a la pantalla hacia abajo automáticamente para que siempre veas lo último que hablaste con el chatbot. También tenemos el to, el to local time street, que lo que hace es que es el indicador, controla esos tres punticos de pensamiento que se mueven. Esto es más que todo como trabajar con la psicología del usuario. Hace que parezca que el chatbot está escribiendo en lugar de soltar el texto de una vez. Entonces hace que también sea como una experiencia un poquito más bonita.
Y ya tenemos el último que es el ePrevent Default. Lo que hace es ese, este es el ciclo de interacción, es el envío. Entonces es el botoncito que presionamos para enviar una pregunta o para enviar nuestra interacción con el chatbot. Lo que hace esto es que evita que la página se recargue, lo que es bueno para continuar con una línea lógica dentro del chatbot. Y tenemos que aquí está el truco para humanizar el chatbot, el Out. Lo que hace esto es que este de acá, Apps, lo que hace es que genera como un retraso entre 1.2 y 2.2 para que de tiempo de espera entre que se genera la pregunta y que se lanza la respuesta. Esto para dar la ilusión de que el chatbot está pensando. Se muestra el indicador de escritura, espera un par de segundos y quita el indicador, pero muestra la respuesta. Esto es lo más importante dentro de el código de script que se realizó en este momento. Vamos a pasar a en este costado yo generé el chatbot con la primera con los primeros archivos, con toda la primera pregunta inicial y con los archivos inicialmente descargados a la carpeta chat de Antigravity 2.0. ¿Qué pasaba? Que no respondían. No respondía a preguntas muy sencillas como qué es una avalúo catastral. Por más que yo le daba aquí en enviar, no se enviaba la pregunta y no, pues claramente no podía responder. Y lo intenté con errores ortográficos para ver si cometía o entraba en una falla terminológica, pero ni siquiera enviaba la pregunta, a lo cual él dice como perdona el inconveniente, hubo un pequeño error técnico en el código HTML de la estructura del chat que impedía que tu mensaje se enviara correctamente a la interfaz. Dice que es un error de jerarquía donde el indicador de escritura estaba por fuera del área principal del historial. Ya está corregido. Ahora, cuando él corrige algo directamente dentro de su lógica, solo tenemos que recargar nuevamente la página del chatbot. Un F5 o el botón de refrescar y se supone que ya el error fue solucionado. El siguiente problema fue que yo le pregunté cuáles son los principales problemas del catastro multipropósito. Y él decía, lo siento, mi conocimiento está enfocado, pues específicamente en temas de catastro multipropósito. Entonces yo quedé ahí como pues loca. Entonces yo le dije a él nuevamente, por más que le haga preguntas sobre el tema, no responde. Entonces él dice, ok, entiendo. El problema aquí fue que el chatbot estaba funcionando con un formato de palabras clave muy estricto, que no cubría la palabra problemas o desafíos, por lo que al encontrarla activaba la respuesta por defecto de no entiendo. Para resolver esto sin necesidad de configuraciones claves del API complejas de inteligencia artificial, como Google Gemini, acabo de expandir el significado su cerebro, base de conocimiento interno. Como ven, yo no he tenido ni siquiera que programar o pedir ayuda en otras inteligencias artificiales. Google Antigravity hace todo. A partir de ahora, el bot reconocerá y responderá detalladamente a preguntas que contengan conceptos claves como problemas, desafíos, beneficios, ventajas, funciones, si sirve, actualización, formación y conservación, entre otros temas avanzados. Ya eh, lo que yo le pedí fue, ok, ya tienes esa restricción, ya se quitó, ahora amplía más un poco el tema, así sea de actualización, problemáticas, definiciones, leyes y normativas, para evitar que más adelante se genere otro problema. Ya una vez ampliado todo esto, eh, ya, ya surgió el último problema, que no se veía una interfaz gráfica bonita, simplemente era como una interfaz de programación, un estilo consola que no era muy agradable a la vista. A lo cual él dijo como, ok, ya entiendo que lo que está sucediendo, la imagen que acabas de enviar es nuestra propia interfaz de chat. Entonces lo único que tuve que hacer es nuevamente cerrarlo
y volverlo a cargar y él ya había nuevamente solucionado el problema para que al final tuviéramos este producto. Lo cual fue muy agradable con el trabajo de Google Antigravity. Ya una vez hicimos esto, ya todo fue muchísimo más sencillo. Entonces ya vamos a ver un poquito de cómo es el funcionamiento del index.html. Como tal es la configuración global. Aquí nos dice, eh, aquí tenemos que hacer todo lo necesario para que el script de JavaScript, que es el cerebro, pueda entender todo lo que se le ingresa. Aquí aseguramos que las páginas reconozcan tildes y caracteres como de la ñ o en el caso de multipropósito que tiene tilde en la O. Y también descarga en este caso eh, Google Fonts, que es una librería de más de 1000 fuentes de código abierto para que tengan una fuente en específico que sea como más agradable y todo esto. Aquí vemos, en todo esto tenemos el Glass Panel, tenemos el ClassBot Top, que nos indica que es un área vacía en donde el JavaScript irá dibujando las burbujas de texto a medida que conversamos. También tiene los 3 puntos de carga, el Type Indicator, para que estén ocultos por defecto. Y no sé si vieron que los 3 puntos no solamente salen estáticos, sino que tienen como un cambio de color para simular que están pensando. El index.html carga las fuentes y prepara el terreno para todo el proceso. Tenemos el app.txs. Lo que hace es que crea un ambiente, los fondos animados, el diseño responsivo, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de visualización. Y tenemos también que gestionar la ventana de conversación y los componentes de mensajes. Ya por último, el chat from y el chat input en el área, lo que hace es que define cómo se ve una sola burbuja de texto. Entonces es el bot versus prácticamente el usuario. Entonces es muy indispensable que esto sea pues bien programado para que todo salga correctamente. Ya lo último que tenemos que hacer es ver la pantalla de estilos. Es importante saber por qué quedó así las cosas, por qué todo se redefinió de esa manera. Entonces, aquí tenemos los colores utilizados, podemos editarlos. Lo, lo, lo mejor que tiene Antigravity o lo mejor que se pudo programar fue que podemos editar o el script o el styles o el index de manera individual sin tener que afectar toda la línea de código, lo cual también aumentaría tal vez en los problemas, en las fallas. Pero entonces lo que tenemos acá es indispensable de que todo funcione adecuadamente. Tenemos el cerebro visual, que es la variable CSS, que es lo más importante. Tenemos que el primary gradient, que es el uso de variables CSS. Esto permite que si queremos cambiar el color verde esmeralda característico de nuestro chatbot de todo el sitio, solo cambiemos esa línea de código y se actualizará por partes. Tenemos una paleta de verdes, algo asociado pues, con el catastro multipropósito y todo esto. Tenemos el efecto de cristal, lo que llamamos eh, el glass morphing, lo vamos a utilizar acá, que es el efecto para que se vea como ese efecto de vidrio, como un verdecito, que se vea como de trasfondo, que se vea más agradable. Entonces es muy bonito.
sigue con la programación de todo lo que es la parte visual, todo eso. También tenemos el FlexiFlex, acá, Flex Direction, que hace que los mensajes estén organizados uno debajo del otro y no se superpongan, tengan un orden. En el caso de que cuando se resuelva una pregunta, pues eh, todo tenga un orden lógico y no se pierda el usuario dentro de su interacción. Básicamente el resumen de esto es que hay un fondo que es una animación de keyframes y gradientes radiales, le dan dinamismo y profundidad. Tenemos los paneles que le dan elegancia y modernidad, lo que les decía que cuando uno se pone el cursor dentro de la dentro del el espacio para realizar la pregunta, él cambia de color, tanto en el modo oscuro como en el modo claro. Tenemos también los mensajes que es el flashbox y los márgenes automáticos. Tenemos claridad en la conversación, no hay una pérdida del sentido lógico de la conversación entre el chatbot y el usuario. Y también tenemos los botones, que es la sensación de interacción al pasar con el mouse, de que todo va a estar perfecto. Este código en CSC eh, es de muy alta calidad, no solo se enfoca en lo que se vea bien, sino que las transiciones sean suaves, no sea una página web un poco burda ni como tosca, sino que también hay una transiciones suaves y una jerarquía visual que sea clara para la consulta de todos. Entonces ya se realizó todo, se intentó explicar cómo va todo, la implementación del plan se llevó a cabo perfectamente y ya al finalizar solo quedaría pues nuevamente vamos a la carpeta y abrimos el index.html y nos va a abrir sin duda pues nuestro sistema, nuestro asistente catastral que es un chatbot enfocado al catastro multipropósito. Le vamos a hacer una pregunta y podemos ver cómo responde ante todo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.